Hola, bienvenidos a este nuevo video donde te voy a hablar de todos los tips que necesitas para asistir a un regional de Pokémon, todo lo que yo aprendí de mi primer regional de Pokémon, así como todo lo que gané y lo que significa y lo que debería de significar Pokémon en general para estos viajes. Entonces vámonos directo con el video. Bien, arrancamos con el regional al que yo asistí, que fue el día 8 de febrero, 8 y 9 de febrero del 2025, que se dio en Mérida. Es el primer regional en Pokémon desde 2019, ya teníamos mucho tiempo que no se hacía un regional en México y se agradeció muchísimo que fuera, por lo que la asistencia estuvo gigantesca. Más de 1250 jugadores en el jugador de Masters, 1500 jugadores totales. Buenísimo, la gran mayoría de México, aunque bueno, ya verán, tengo aquí la foto, ustedes están viendo la foto de un youtuber y del campeón del torneo. Entonces un youtuber de Pokémon TCG y el campeón del torneo. Vamos a ver quién fue quién. Entonces primero te voy a contar cómo estuvo, porque el check-in se hace desde el viernes 7 de febrero y pues nosotros nos fuimos desde acá hasta el 7 de febrero, el mismo viernes en la mañana, y llegamos a la ciudad de Mérida. Mérida es una ciudad que se encuentra en el estado de Yucatán, en México, en la República Mexicana. Es un lugar muy caliente, está muy bonito, el centro histórico está muy bonito, hay lugares muy padres que te recomiendo que vayas cuando estés ahí en Mérida, sobre todo de comida, y aquí agradezco a Carlos Irigoyen que hizo bastantes buenas recomendaciones, pero dentro de la mejor recomendación que existe es que todos los días te eches un omeprazol en la mañana. Se los recomiendo para que eviten tener problemas gástricos, porque la comida yucateca es muy condimentada, pero vale muchísimo la pena. Lugares que te recomiendo para comer aquí en Yucatán es, bueno, aquí en Mérida es el Chayamaya, está ahí en el centro. Es un lugar muy bonito, tiene mucha variedad de toda la comida maya y está bien, de toda la comida maya, toda la comida de Yucatán está muy rica. Y el agua de chaya también es muy rica. Chaya es como una plantita que te venden prácticamente en todos los lugares allá en Mérida, y es muy fresca, toma muy rico con lima, con limón y con piña. Está muy padre esa agua, pídense un agua de chaya con piña, recomendadísima. Y también pues toda la comida típica yucateca, ¿no? Que sería los albutes, los panuchos, la sopa de lima deliciosa, la sopa de lima, el poc choc, todo delicioso. La verdad vale muchísimo la pena comer en Mérida, en todo México en general. Pero bueno, de restaurantes recomiendo este Chayamaya y la sorbetería Colom. La sorbetería Colom, que es donde puedes echarte estos helados deliciosos de un montón de sabores. La verdad es que valen mucho la pena, muy ricos. Te los sirven en estos tacitos de vidrio que hacen que este sepa muy rico. Y también, si quieres un lugar que te eduque y a la vez te alimente, puedes ir al Museo Gastronómico de Comida Yucateca, que también está ahí en el centro. Nada más que te recomiendo ir temprano porque hay fila de espera para entrar normalmente a este lugar. Pero está muy rico, también sirven muy bien la comida. Los postres están hechos en ese mismo día. Y además cuenta con un museo gastronómico, es decir, ahí vas a poder ver dentro pues toda la comida que compone la comida yucateca, o los ingredientes que componen la comida yucateca. Puedes ver cómo hacen la cochinita pibil, porque la hacen pues digamos piso, enterrada la cochinita pibil, como la barbacoa, quizás la conocen así también, pero la cochinita se hace en hoyo, se llama de hoyo, ¿no? Es muy rico, muy buena la comida en Mérida. Pero bueno, también ahí cerquita está 30 minutos Progreso. Todo esto lo hicimos el día 1, el mismo viernes que llegamos. Y es que teníamos que hacer tiempo porque el check-in era a partir de las 4 de la tarde. Entonces, aparte de estar ahí comiendo en Mérida, nos fuimos a Progreso, que está de Mérida hacia el norte. Y es un puerto, Puerto Progreso se llama. Y es un puerto playero, es decir, tiene una playa muy rica, muy padre para que te vayas, te acuestes, disfrutes del mar, disfrutes de la playa, disfrutes de una buena cervecita, una buena bebida. Ahí en el lado de la playa está muy rico, pero sobre todo te voy a recomendar, si nunca has ido a Progreso, Puerto Progreso, vayas al Museo del Meteorito. Por 250 pesos por persona tienes una experiencia impresionante de lo que fue el meteorito que acabó con la vida de los dinosaurios. Quizás estás familiarizado con esta historia donde cayó el meteorito y fue la que hizo que se extinguieran los dinosaurios, o la época de los dinosaurios. Estoy siendo muy general, por favor, dinosaurios fans, no me funen por decir las cosas mal o bien. El punto es que ahí en Puerto Progreso es donde cayó el meteorito, y ahí está el Museo del Meteorito, y les garantizo
les garantizo que les va a encantar. Tiene animatrónicos, tiene una sala donde las paredes son pantallas y puedes ver a los dinosaurios moverse a tu alrededor. Está increíble. La parte justo cuando cae el meteorito te quedas impactado. Tienen fósiles ahí, está muy padre desde el principio que te explican el Big Bang. Tienen el fósil más antiguo del mundo, está ahí también. La verdad es que increíble. Tomé un montón de videos, un montón de fotos. Es el lugar que más disfruté, sobre todo de este viaje, uno de los lugares que más disfruté, que se me hizo muy atractivo, muy padre, y aunque dura poco tiempo, como hora y media estuvimos ahí nada más, la verdad es que vale mucho la pena. Y por fin nos vamos al check-in de Mérida, del regional de Mérida, en el centro de convenciones de Yucatán. Es un centro de convenciones gigantesco, tiene salas muy grandes. La verdad es que está muy bien equipado en cuestión de cantidad de salas donde vas a poder hacer diferentes eventos. Nosotros estamos en la sala Chichén Itzá, que era donde había que hacer el check-in, y es que previamente tú te tuviste que haber registrado y pagado tu entrada varios meses antes. Es cuando abren los registros en Arcanine, que es la página oficial para hacer este tipo de torneos. Y pues tú llegas, ya te tienen anotado y te dan una pulsera de jugador y además un playmat típico, bueno, el torneo, y te dan una carta promocional, que fueron estas, que fue el playmat de Latias y la carta promocional de Surfer. Muy padre. Y bueno, ahí ese mismo día del check-in, pues nos tomamos fotos con toda la comunidad acá de la Enchitienda, de que vienen a jugar a la liga en la Enchitienda acá en Toluca. Yo les recomiendo que vayan a la Enchitienda, como se la sabe, nuestro patrocinador oficial. Nuestro patrocino, chicos, perdón. Pero es la Enchitienda, que se encuentra en Metepec. Y pues ya se la saben, todos los miércoles hay liga, hay torneos, la comunidad está muy padre, hay taller para principiantes y ya puedes adquirir tus cartas y productos cerrados de Pokémon a muy buen precio. Y pues vayan y digan que me vieron en este video y ahí jugamos, nos divertimos, te jueceo, lo que sea. El punto es que toda la comunidad que está aquí de Toluca y Metepec, pues prácticamente fue toda la comunidad para allá. Nos la pasamos muy bien, nos tomamos algunas fotitos, y ese mismo día también había toda una zona de carpeteo, digamos, donde hacíamos intercambios, ventas y compras de cartas. Yo iba con algo de prisa, entonces nada más me fui a registrar, me tomé un par de fotos y me fui. Algo que pues hice bien, porque el día siguiente ya era el juego y tenía que estar listo para poder jugar. El día 1 se jugó el sábado 8 de febrero y ese día hay que estar desde bien temprano porque a las 8:30 empieza la ronda, entonces estar a las 8 ahí está bien. Hay fila para entrar, ya entras, y estar atento a tu celular para ver contra quién te toca jugar. Les voy a decir rápidamente cómo fueron mis torneos, pero sobre todo les voy a dar los puntos importantes a considerar del regional. En el primer día te dicen cuántos puntos necesitas para pasar al día 2, es decir, de todos los jugadores no pasan todos y solamente pasan los que junten 16 puntos en 8 rondas. En este caso fueron 8 rondas. Eso significa que tienes que ganar 5 rondas, que cada ronda te da 3 puntos ganada, cada ronda ganada te da 3 puntos, cada ronda empatada te da 1 punto y cada ronda derrotada pues no te da nada. Entonces tienes que ganar 5, empatar 1 y perder 2, más o menos, para juntar los 16 puntos y poder jugar el día 2. Además se juega a 2 de 3, es decir, el que gane 2 juegos de 3 en 50 minutos. Y unos grandes tips que te puedo recomendar es que te lleves snacks y te lleves agua en tu mochila, porque vas a necesitarlo. Son 8 o 9 horas, 10 horas de juego seguidas. Es de 8:30 de la mañana a 8:30 de la noche. Son 12 horas totales de torneo. Es muchísimo tiempo. Si te cansas, si necesitas ir comiendo, porque adentro sí hay comida, pero hay fila. Está muy complicado que logres conseguir tu comida y comer entre rondas, porque son 50 minutos. Se acaban los tiempos, se hacen turnos y que duran unos 10-15 minutos más máximo. 10 minutos yo pienso, y ya empieza la siguiente ronda. Entonces eran rondas de hora 10, hora 15, pues 8 rondas. La verdad es que sí está bastante pesado. Tienes que llevarte tus snacks, tu sándwich. Yo llevaba barritas de proteína, la verdad es que con eso la pude armar todo el torneo. Y pues llevaba agua mineral, llevaba electrolitos para mantenerme fresco e hidratado. Algo importante es que sí hay baños, pero eso es algo, yo creo que el del lugar, la verdad es que no me gustó mucho que solamente hubiera una instalación de baños para hombres, una para mujeres, y pues la verdad es que la fila de entrar al baño era enorme, aunque juntaron después la de los baños de hombres con mujeres, que no me fascinó la idea, pero de todos modos había mucha fila para entrar al baño, porque pues obviamente es un lugar de 1500 personas más staff, y agrégale eso, nada más para 2 instalaciones de baños. La verdad es que sí les falló ahí. Bueno, las rondas estuvieron muy interesantes.
La primera ronda la jugué contra Joaquín González, que es un jugador que ya ha ido ahí a la Enchitienda a jugar y además es muy bueno, suele quedar en el top de los torneos en los que yo he visto o jugado contra él y pues como tal pues me papeó y aquí es donde voy a hablar un poquito de mi deck porque te voy a explicar por qué me papeó. Y es que yo llevaba mi deck de Garde, que es el que he estado practicando, pero decidí un día antes hacerle un cambio, que nunca lo hagan, ese es el más grande tip que les puedo dar, nunca le hagan cambios a su deck un día antes porque no lo van a tener bien medido. Y es que yo le quité a mi Voodoo, que apenas se iba a poder empezar a jugar con Ichipolen, y se lo cambié por un Klefki porque en los torneos de práctica que tuve durante enero, que fue todo el tiempo que pude practicar, pues resulta que me estaba jugando contra muchos jugadores que tenían en sus decks Pokémon con habilidad básicos, como las máscaras verdes o diferentes Pokémon básicos, ¿no? Entonces pues decidí jugar el Klefki para bloquearlo, pero se me olvidó que el Klefki también bloquea mi estrategia, que es a mi Greninja y a mis Munkidoris. Entonces pues básicamente eso me jugó en contra, sobre todo que el primer juego contra Joaquín, que él estaba jugando un Terapagos Palkia, yo decidí bajar a mi Manafi para proteger a mi banca y bajar al Klefki para bloquearle su del Greninja. Sí, pero él me subía al Klefki al puesto activo y entonces el Manafi se quedaba sin habilidad y por ende me podía bajar 2 Pokémon en banca sin ningún problema, y con eso fue que me ganó el primer juego. El segundo juego yo casi lo tenía, me faltaba un premio para ganarle, él le quedaban 4 premios, tenía muy dañado a mi Garde, entonces decidí levantarlo con Turo y él me jugó una Iono. Y al jugármela Iono me deja con una carta en la mano, pero ya sin poder cargar a mis Pokémon para poderlo atacar. Y no fue suficiente, me ganó, me recuperó los 4 premios, no pude hacer nada, estuve robando energías nada más. Y con eso me ganó 2-0. Y la primera ronda pues ya la tenía perdida. Era una de las 2 rondas que podía perder, ya la perdí. Me fui a la ronda 2 contra Freddy Goretzka, que es un jugador de Veracruz, no lo conocía, me dio mucho gusto conocerlo, y jugué contra Dragapult, él jugó con Dragapult, y ese es otro tip que te puedo dar de los regionales, aunque el mejor tip es que te lleves siempre el deck que llevas más practicado y que llevas mejor jugado. La realidad es que siempre puede ser que te toque contra puros decks que tienen ventaja contra ti, y es que Dragapult tiene mucha ventaja contra Garde, al menos en el formato en el que yo lo jugué. Y algo interesante aquí a mencionar es que nuevamente volví a poner a mi Klefki en puesto activo. Yo estaba nervioso, jugué las habilidades de mis Munkidoris, no nos dimos cuenta que no podía jugar las habilidades de mis Munkidoris por andar dejando al Klefki en la parte de adelante, y entonces pues le derroté un Pokémon, fue su turno, él intentó jugar Fezandipiti y le dije no puedes jugar habilidades porque tengo al Klefki. Fue de sí cierto, déjame le hablo a un juez, y le hablamos al juez, y cuando llega el juez nos damos cuenta de que yo jugué el Munkidori y dijimos oye pero no podía jugar el Munkidori, y yo sí cierto, me equivoqué horriblemente, no puede ser, pues ya es pérdida, ¿no? El juez la verdad es que lo desescaló muy bien, desescaló mucho el juego, pero sí me terminó ahí doliendo un poquitingui, porque pues fue double price, ya estábamos muy desconcentrados, decidí perder el primer juego y jugábamos el segundo, y en el segundo pues me volví. A esas alturas ya no tenía muchas esperanzas, pero decía que iba a seguir jugando las 8 rondas porque había apostado con el staff de la Enchitienda y de Pokémon Picante, que son Néctor, Alan, Jairo y el Padrino. Saludos a los 4. Cuántas rondas iba a ganar y cuántas rondas iba a perder, así que tenía una misión que hacer y era jugar las 8 rondas. Jugué la tercera ronda y contra Roberto Benítez. Jugué contra Roberto Benítez, que es de Hidalgo. A este momento me habían tocado puros jugadores de México y durante todo el torneo me tocaron puros jugadores de mexicanos en contra. Es interesante saber que en el regional pues hay jugadores de todos lados del mundo, pero pues a mí me tocaron puros mexicanos. Curioso, no era tan difícil que te tocara así porque pues la gran mayoría eran mexicanos, pero pues no me tocó un duelo internacional, ya vemos. Jugué aquí contra Roberto Benítez y el primer juego duró muchísimo, fueron 30 minutos. Esos 30 minutos el primer juego se decidió por un volado de su ataque de Dragapult, otra vez Dragapult, y yo lo confundí en el turno anterior con Munkidori. Decidió atacar porque si atacaba y lograba pasar el ataque me ganaba, y pues salió Cruz y lo falló. Entonces yo le pude ganar el primer juego y con eso fue suficiente para quedarme la primera victoria del torneo y así ir 1-2 y arrancar mi racha de regreso, donde voy a quedar campeón solamente ganando todo lo demás, o podía empatar uno más. Sin embargo, la ronda 4 fue contra Cristian Cruz, un jugador de Ciudad de México, un jugador que yo conozco, que hemos enfrentado en alguna ocasión anterior, casualmente hace como año y medio, justo cuando dejé de ser competitivo fue contra él, y jugamos un Mirror de Garde en ese momento.
Y en este torneo de Mérida era el Mirror de Garde, obviamente con las cartas que ahora se juegan. En ese entonces se jugaba el Sacian B psíquico de Celebrations y se jugaban las Gardes que pegaban por energía unidas. En esta ocasión pues jugamos Garde contra Garde. El jugador de los dos que pasara, que ganara ese juego, era el que iba a seguir compitiendo para el día 2. Él de hecho sí llegó a día 2 porque me ganó 2-0. Yo no le pude ganar, la verdad es que jugó muy bien, no hubo nada que hacer. Él me ganó, al ganarme ya no tenía forma yo de pasar al día 2. Y aquí es donde puedo darte otro tip para los regionales, y es que te mandan a... puedes irte a los side events. A partir de la ronda 3 empieza a haber side events en el torneo y durante el día 2 hay side events. Los side events son mini torneos, son como pequeños torneos de 16 personas o raid battles como las que hemos hecho ya en la Enchitienda con Miguelito y Pokemigue, que también hace raids, hace raid battles ahí en la Enchitienda. Es un Pokémon gigante contra 4 jugadores y los 4 jugadores tratan de derrotarlo. La verdad es que es una mecánica muy interesante y son mecánicas y juegos diferentes, así como los formatos de juego diferentes. Expanded, Gym Leader Challenge como el de Mahom y como el de Tricky Gym, que son torneos muy padres para pasarla bien y jugar formatos diferentes. Además vas juntando puntos y los vas ganando y esos puntos los puedes cambiar por premios al final. Después de jugar con Cristian, sin embargo, pasaron un par de cosas. La primera es que me dijo que pues si lograba quedar en top 252, de todos modos te llevabas premio, y no me acordaba de eso. Los primeros 252 llevaban premio, entonces te podías llevar algunos sobres, así que valía la pena seguir jugando. Y por otro lado me encontré a Genaro, Benjamín y Marco, que les mando un saludo, gracias por tomarse la foto conmigo. Yo contra todos los que jugué y a todos los que me fueron a saludar les regalé un sticker o una carta promocional del canal, así que pues, pero me dio mucho gusto conocerlos y pasármela ahí un ratito platicando con ellos, que son seguidores del canal. Y si no te has suscrito al canal, suscríbete. Acuérdate que todas las ganancias del canal y de mis canales van directo a los albergues de perritos y gatitos. Ya vamos para más de media tonelada de croquetas. A partir de aquí voy a ir un poco más rápido, y es que en la ronda 5 fui contra Abraham Correa, que era un local, un jugador ahí de Mérida, que jugó con Hydreigon EX, un deck que no había visto y no me había tocado jugar contra él, pero pues sabía que era un deck de descarte o de mileo, que se dedican a descartar las cartas de mi deck. Sin embargo, no sabía que su segundo ataque hacía 120 no se me acuerdo cuánto pega al Pokémon activo, pero aparte pega a 2 Pokémon en banca, y entonces me llevó a mis 3 Pokémon, a mis pobres Kirlia se las llevó con ese ataque, 120 a cada Pokémon en banca. Valí gorro, la verdad es que pensé que iba a perder después de que me hizo ese ataque, pero logramos llevarnos la victoria contra Abraham Correa. Saludos a Abraham, jugador local. De ahí nos fuimos a la ronda 6, ya estábamos en la mesa 332, íbamos para arriba. Nos tocó contra Jesús Nava de Puebla. Él traía otro Dragapult nuevamente. Ya era una ronda muy relajada. La verdad es que los que estábamos jugando todavía nos la estábamos pasando bien. Ya no era muy intenso, pero sé que las mesas que están hasta arriba, las mesas top, estaban bastante tensas. De hecho, está tenso el torneo, pero en general, siempre en un torneo competitivo, los que están jugándose los puntos para pasar, los que están jugándose los premios, suelen jugar en un ambiente mucho más competitivo que en el que yo estuve jugando, que fue mucho más relajado, y nos la pasamos muy bien todos que jugamos. Luego jugué contra, te decía, de Jesús Nava de Puebla, me ganó con Dragapult. Después jugué contra Juan Carlos Aguilar Castillo, que él es de Veracruz, y la verdad es que ya estábamos muy cansados. Era la ronda 7, la mesa 390, ya no teníamos mucho gas. Empatamos, él me ganó el primero, yo gané el segundo, empatamos, y finalmente en la ronda 8 me tocó contra Héctor López, que él era de Guadalajara, o eres de Guadalajara, y también traía Garde. Entonces fue un mirror donde él me ganó, y con lo que quedé en un poderosísimo resultado de 2 ganadas, un empate y 5 derrotas. Así que el que más latino fue el padrino, felicidades. Él fue el que menos fe me tuvo a mí y él fue el que latino. Entonces, mi más grande tip que te puedo dar es: diviértete, pásatela padre y llévate todos los snacks, consciente del baño, y asiste a los side events para que te puedas llevar cositas. Sin embargo, me gustaría contarte mi experiencia en el resto de lo que visité en Mérida, por si alguna vez quieres ir, porque la verdad es que es un lugar muy bonito y hay muchas cosas cerca en las que te puedes hacer y divertir, y tomé un fregadal de videos, así que a partir de aquí te voy a empezar a divertir más. El día 2 yo ya no lo jugué,
jugué, sí, cierto, algo que olvidé, ¿no? Entonces el día 2 yo no lo jugué en el torneo porque pues la verdad es que yo iba a conocer mucho la zona, quería ir a muchos lugares y preferí pasármela de vacaciones que de andar jugando side events. Pero en el día 2 hubo varios que se fueron a side events. Felicidades a los que acá de la comunidad llegaron a pasar al día 2. De los que recuerdo fueron Aarón y Carlos Irigoyen, que pasaron a un día 2 increíble. Se me olvida alguien, discúlpenme. Pero también estuvo Yacid en el senior, quedó en top 4. Muchas felicidades, un lugarzote en un regional. La verdad es que Yacid anda muy rudo en top 16 de Latinoamérica y esperamos grandes cosas de él en este mundial en Anaheim en el 2025. Ojalá lo gane. Bien, de ahí el domingo y en general estuvimos todavía una semanita allá disfrutando de todas las cosas que nos ofrece. Te recomiendo ir a Uxmal, a la zona arqueológica de Uxmal, que está al sur de Mérida, porque la zona arqueológica es gigantesca, tiene un montón de templos, de lugares muy bonitos. La pirámide principal, el templo, pues, ¿no? El templo principal está muy padre, aunque llegas y lo ves de la parte de atrás y cuando lo ves de frente, se ve súper bien. Te dejo algunos videos aquí que está en pantalla. La verdad es que es un lugar mucho más grande de lo que creí que sería. Si eres mexicano te dan descuento y si vas en domingo como yo fui en domingo es gratis la entrada, entonces vale muchísimo la pena que vayas a los museos en domingo. Por otro lado, la ventaja de ahí de Uxmal es que saliendo de Uxmal está el Chocostory, que es el museo del chocolate, y ese lugar es de los lugares que también disfruté un montón. Es un ecoparque donde te enseñan toda la historia del chocolate, desde cómo se hace, cómo fue que pues de cómo lo usaban los mayas antes. Te enseñan, hay animalitos a los que puedes alimentar, venados, jaguares, changos. Bueno, jaguares no los puedes alimentar, pero los puedes ver, están muy bonitos. Hay un pequeño ritual maya que te muestran ahí. Yo no pude asistir a ese porque ya no nos tocó, pero cada 20 minutos hay una ceremonia de ritual maya, ¿no? Pero también hay degustación de chocolate y ahí esa parte te puedo decir que me encantó eso, no porque la pasé comiendo, sino porque realmente vale la pena, donde te muestran cómo se tomaba el chocolate antes los mayas y que pues era una bebida muy amarga. O sea, el chocolate era 100% amargo. De hecho, lo bebes primero y después te dejan que le agregues los ingredientes que hacen que se le quite lo amargoso, que es con chile habanero en polvo, pimienta gorda y achiote para darle quiso. La verdad es que yo pensé que iba a empezar a picar el chocolate, pero al contrario, más bien le quitó el sabor amargo y sabía muy rico, muy bueno. Y algo que me encantó también es que hay una cafetería donde te pueden vender esa misma bebida, o bien en frappé, que está deliciosísima el frappé, y las galletas de chocolate amargo que también están deliciosas. La verdad es que me hubiera encantado traerles a todos, pero no me alcanzó el espacio y me lo comí yo todo. La verdad es que estuvo deliciosa esa parte de ella. Les recomiendo ampliamente ir al Chocostory e ir a esa ya sea al de Uxmal, que es el donde está el museo completo, o también tienen sucursales en Playa del Carmen y en Valladolid, que pues no me están patrocinando, promocionándolos. Muy bien, también les recomiendo ir a Celestún. Celestún está al oeste, al lado izquierdo, sí, al oeste de Mérida, en el Golfo, digamos, no sé si es Golfo de México, pero sí es en la parte de ese lado de la península de Yucatán. Es un lugar muy tranquilo, es un pueblito súper chiquitito, los atardeceres se ven hermosos, hermosísimos, qué buenas fotos puedes tomar ahí. La playa está muy rica, muy agradable, y también hay flamingos, muy bonitos los flamingos, y mapachitos, hay mapaches. La verdad es que es un lugar como para irse a relajar, irse a pasarla bien, tranquilo. No hay mucho que hacer más que lo que te acabo de decir, pero con eso tienes para pasar un buen día, una noche suficiente, pienso, para que lo pases allá. Te lo recomiendo, muy bueno. También nos fuimos al este de Mérida, que es la ciudad de Valladolid, y es que aunque Mérida es caluroso y pues la verdad se me hace más caluroso que Valladolid, Valladolid tiene un clima mucho más agradable. Ojo, fui en febrero, no fui en verano. En verano estas ciudades alcanzan temperaturas altísimas, pero Valladolid tiene cosas muy padres como la longaniza de Valladolid, que sabe delicioso, sabe como a chipotle. No sabría explicarlo de otra manera, pero es un platillo típico de allá, te la recomiendo. Te la sabes con tomeprazol al principio porque sí está pesado. Y en la noche, en la iglesia de San Servacio, hacen un show donde iluminan la iglesia y tienen, ¿cómo le llaman esto? Como un show de luz
donde te explican toda la historia de cómo estuvo. Algo que me gustó aparte es que viene el chismecito que hay ahí, es el crimen de los alcaldes. Se los recomiendo ver, la historia está muy buena. Es un acontecimiento que se dio en Valladolid y hubo ahí unos alcaldes muertos y eso hizo que giraran la iglesia por la vergüenza. Está bastante bueno y te lo cuentan ahí en el video, pero pues lo puedes investigar y vale la pena. No me voy a dedicar más tiempo aquí, pero también ahí en el centro pues te puedes echar una marquesita muy rico, que es un platillo, un postre típico ahí de Mérida, bueno, de Yucatán y Quintana Roo, que es como una crepa envuelta yo me la pedí de Nutella y de cajeta, bueno, yo de Nutella y mi esposa de cajeta, y con queso bola rallado, buenísimo, es una cosa deliciosa. Pídanse marquesitas, yo me la pasaría comiendo marquesitas de ser posible, si no fuera porque me ayudan a subir de peso. También ahí en Valladolid hay muchos cenotes, de hecho la zona de Valladolid tiene muchos cenotes cerca. Yo fui a uno que se llama Suitún, ese de Suitún está muy bonito, tiene 2 cenotes adentro, uno que es interno y uno que es externo, es decir, que está muy abierto y es nada más como si fuera una laguna, pero sí debajo del suelo, pero no muy debajo del suelo. Y entonces está un poco turbiecita, pero está muy relajante, muy fría el agua, pero fresca. Y tiene bagrecitos negros. Pero el Suitún, por lo que íbamos principalmente, que era el Suitún, es un cenote un poco más pequeño. Ese cerrado, es decir, nada más tiene un ojo de luz por donde entra la luz. Y le pusieron una plataforma en medio para que te puedas tomar unas fotos impresionantes, muy bonitas, donde te cae la luz en el agua y tú estás ahí parado en el agua. La verdad, muy bonito el cenote, me gustó muchísimo, te lo recomiendo ahí en Valladolid. Y cerca de Valladolid, por supuesto, no puedes dejar de ir a Chichén Itzá. Chichén Itzá está muy bonito, es un lugar muy grande, una maravilla del mundo. Yo tenía más de 25 años que no iba. Yo de hecho cuando fui todavía podías subirte a la pirámide, pero ahorita ya obviamente ya no a la pirámide, al templo de Kukulcán, perdón, pero ya no te dejan subirte. Y está muy padre, muy bonito, la explanada es suficientemente grande para que te puedas tomar fotos en la pirámide, o bueno, de la pirámide atrás, pues, sin que haya mucha gente alrededor. La verdad es que está muy bonito. El gran juego de pelota que tiene Chichén Itzá está enorme, gigantesco. Fuimos a otras 2 zonas arqueológicas en el viaje y ninguno está tan gigante como el de Chichén. Es impresionante. En Uxmal tienen, pero es pequeñito, y en Chichén Itzá está gigante, la verdad está muy padre, tiene el observatorio, está muy bonito, la caminata es muy buena, te recomiendo un guía también para que te explique todo lo que conlleva, aunque hay placas que te explican cada uno de los templos. Lo malo es que están bajo el sol y la zona que tiene sombras está atascada, eso sí, de Chichén, es que la sombra está atascada de vendedores que, si bien no son hostiles, sí hacen sonar mucho. Por ejemplo, la artesanía que tienen de que si le sopla suena como jaguar y le hace y te quedas ese sonido en tu mente, te lo juro, durante otras 3 o 4 horas después de que estuviste en Chichén Itzá. Te recomiendo además de que después de que te eches todo el viaje de Chichén, que está muy bueno, vale mucho la pena, vete temprano, te vayas a Hacienda Oxman, que es donde fuimos a un cenote ahí cerca también, está cerca de Chichén, y está muy padre, es un cenote cerrado también, tiene un ojo de luz un poco más grande que el de Suitún, pero está muy bueno. Y es que todos los cenotes son pequeños ojos de agua que se formaron de la explosión del meteorito, entonces por eso hay todo un círculo, digamos, de cenotes alrededor de donde cayó el meteorito. Entonces todos estos generaron estos ojos de agua muy bonitos. Siempre que vayas a Mérida, Yucatán, te recomiendo que vayas a todos los cenotes que puedas, está muy padre. Y bueno, también aparte te recomiendo que vayas a Tulum. Tulum la verdad es que sí está mucho más gentrificado que los otros lugares. Ya está muy... que parece más estadounidense que mexicano. Y es que incluso para pasar a la playa tienes que pasar al Parque del Jaguar. Y tienes que pagar para pasar al parque, ¿no? Es una playa muy bonita. Es una reserva natural. Por ende ya la cobran para entrar. Pero pues la entrada está en 250 pesos para locales o bueno, para mexicanos. La verdad es que solo por entrar para ir a la playa pues no es tan chido, además de que tienes que hacer una reserva en un restaurante o en un hotel para que puedas llegar ahí, para que te dejen pasar, ¿no? Y eso te da un QR y con ese QR puedes pasar. La verdad sí está un poco incómoda la entrada, batallamos un poquito, pero está muy bonito. O sea, la playa, que esto ya es del lado este completo de la península de Yucatán, de hecho ya es en el estado de Quintana Roo, está muy bonita, es como talco de lo ligerita y blanca que es, muy padre.
pero y muy poquito sargazo, así te molesta un poco mientras nadas, pero no huele nada, la verdad está muy muy bonito, te lo recomiendo. Finalmente la otra zona arqueológica a la que fuimos es a Cobá, que es donde está el templo, el segundo templo más alto maya, es decir, la segunda pirámide más alta maya, pero aparte tiene cosas muy padres. Tiene también un jueguito de pelota, tiene varios juegos de pelota, no nada más uno, tiene varios juegos de pelota. La pirámide es enorme, yo recuerdo que hace 25, 26 años fue cuando la subí y las fotos desde arriba son impresionantes, puedes ver cómo la selva se extiende a todos lados y no alcanzas a ver el horizonte sin ver más que selva. Te recomiendo ir también a Cobá. Tienen esculturas muy bonitas, muy padres. Lo que sí, la caminata en Cobá está brutal. Tienes que caminar 2 kilómetros de ida, 2 de vuelta y para llegar a la pirámide, o bien que te tomes, no son 2 kilómetros de ida, son 2 kilómetros totales, pero pues sí está pesado en la selva y ahí en el sol. Te recomiendo que si no caminas mucho, pues te tomes uno de estos visitaxis que vienen ahí, te cobran como 180 pesos por ida y vuelta y con eso ya te llevan y te regresan y así ya no andas cansándote tanto y tu viaje es mucho más corto, pero es muy relajante caminar en la selva. Te lo recomiendo ampliamente. Y bueno, como puedes ver, el regional no es nada más ir a jugar Pokémon, también es ir a conocer toda la región, ir a conocer jugadores, conocer amigos nuevos, tener experiencias nuevas y pasártela. Todo esto se trata de un regional. Te recomiendo que vayas a un regional, consideres ir un par de días adicionales por lo menos para conocer todo lo alrededor del regional y que te la pases también como me la pasé yo. Como pudiste imaginarte de la foto que te puse al inicio, el youtuber, que ambos somos youtubers, tanto Azul GG como yo, el youtuber de esta foto fui yo porque Azul GG fue el que se quedó campeón del torneo. Muchas felicidades, Azul. Y bueno, acuérdense que el campeón tiene pase directo al mundial. No es que Azul no lo necesite, pero él ya tiene pase directo al mundial. Muchas felicidades. Y chicos, si llegaste hasta acá, muchas gracias chilaquiles por darse este tiempo de ver este video conmigo, esta experiencia tan bonita. Me tardé mucho en subirlo, les pido una disculpa, honestamente he estado bastante ocupado. Trataré de seguir subiendo videos así de constante, o por lo menos un poco más constante como lo estoy haciendo, uno por mes. Pásensela bonito y cuídense mucho, nos vemos para la próxima. Chao.